Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un jueves más en los encuentros Familia, Vida, Libertad. Vamos a dar la batalla que comienza ya por la educación. Ha empezado el curso escolar, estamos todos pendientes de nuestros niños y realmente, bueno, una batalla, podríamos decir que abuso sexual infantil, pederastia, adoctrinamiento, tema de PIN parental, tema de educación afectivo-sexual, libertad educativa. Todos estos términos van a tener aquí hoy explicación y análisis en este nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad. Bueno, estamos pendientes, ¿no? De que vayan a manipular la mente de los niños, a educarlos sexualmente con ideas extrañas y perversas, ¿no? Como dice Irene Luque, que la tendremos hoy aquí, ¿no? Eh, Realmente vamos a traer, como siempre, a los mejores analistas. No solamente estará Irene Luque, sino que estará nuestra conocida por todas asesora de Actúa Familia, Alicia Rubio, y estará también con nosotros hoy Sadi Chávez, que ha tenido alguna vez algún encuentro, ya ha estado con nosotros. Bien, pues voy a saludar primero quién está por ahí. Alicia, muy buenas, te saludamos y te presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Dispuesta a Hola, seguir dando la batalla por la libertad? sí, hola, pues muy buenas, encantada de saludar a todo el mundo y sí, sigo dando la batalla por la libertad, ahora en el puesto que estoy y cuando esté en otro puesto en otro, pero vamos, la libertad de educación y el respeto por los niños y por la educación que quieren darles los padres, aparte de ser un derecho constitucional, es una parte importante de nuestra libertad. Así es. Bueno, Alicia es conocida de todos, pero diremos que es filóloga por la Universidad de Salamanca, profesora de educación física durante muchos años en un centro público de Madrid, 25 años creo. Está casada, Sí. tiene 3 hijos, ha sido objetora de educación para la ciudadanía, ¿no? Y bueno, ahora está como diputada en la Asamblea de Madrid, que se bate el cobre ahí con todos los adoctrinadores y todos los radicales que no la pueden ni ver, ¿no? Nos une una larga amistad, hemos estado enfrentados físicamente incluso a los radicales en la calle Bien, en varias ocasiones y dentro también. de poco además nos veremos en un juicio que tenemos pendiente de una agresión que nos hicieron en Cádiz, hace ya años Sí, y no esperemos que hayan atrapado al delincuente este que nos sí, sí. agredió, y podamos, se pueda celebrar el juicio de una vez, ¿no? Bueno, decir de Alicia también que es experta en investigación de la ideología de género, es asidua de mesas redondas, ha participado en jornadas, en congresos, etcétera, ¿no? Como anécdota personal, que no sé si nunca lo hemos contado, es que es aficionada a la recreación histórica de la Guerra de la Independencia. Entonces, eso de batirse el cobre y de combatir frente a los totalitarios, pues ya lo lleva también incluso en su hobby. Pues nada, Alicia, estamos dispuestos a escucharte. Y vamos a presentar también a Sadi Chávez, que aunque ha estado también otras veces con nosotros, es una joven profesora, también está ligada a toda familia, y es profesora bilingüe en Texas, Estados Unidos, ¿no? Es madre ya de familia numerosa, de 3 niñas, y es de ascendencia española. Es española y nacida en Cuba. Ujú. O sea que lo tienes todo, ¿sabes? Sadi. Así. Eh, es defensora de la nueva hispanidad y de los valores conservadores por los que luchamos. Buenas tardes para ti, Sadi. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pedro. Encantadísima de estar aquí con ustedes, pasar un ratito y dar un poco de luz a a estas ideas que estamos tratando de combatir. Muy bien. Y después de nuevo, tenemos la suerte de tener a nuestra Irene, que yo se lo agradezco especialmente, ¿no? Porque tiene 4 niños en plena batalla y bueno, va a estar hoy aquí con nosotros. Ella es doctoranda
profesora de magisterio de una escuela adscrita a la Universidad de Málaga y es la portavoz de Actúa Familia Educación. Buenas noches, Buenas Irene, ¿qué noches tal? a ¿Cómo estás? todos. Por Antequera, Antequera, Málaga. Málaga. Buenas noches a todos. Y yo creo que para comenzar, lo voy a decir claro, a mi hijo lo educo yo. Muy bien, así es, así es. Bueno, pues yo había pensado empezar con un primer bloque de esta batalla por la educación, ¿qué características tiene, ¿no? Que nos defináis un poquito, bueno, ¿qué importancia tiene la educación en la batalla cultural, por ejemplo? ¿Quién está interesado en ganar esta batalla por la educación, la batalla por el alma de los niños, ¿no? ¿Qué poderes, qué agentes están detrás, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por adoctrinamiento, etcétera? Para empezar, yo creo que tenéis ahí, en fin, y vamos a hablar libremente en este primer bloque. ¿Quién empieza? Bueno, si quieren ya yo rompo el hielo, empezamos por acá. Y pienso que la importancia de la educación es esencial en nuestra cultura y para sostenernos en el futuro. Realmente lo que ha estado ocurriendo es un ataque directo a la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, por los cuales van a ser manipulados para en un futuro estar pues a merced de todas estas ideologías y de un gobierno cada vez más controlador. A mí me gusta muchísimo centrarme en los 3 puntos que yo encuentro clave de cómo se está llevando este adoctrinamiento a los centros, a los menores, y yo lo divido en 3 partes. Son pues la teoría crítica de la raza, la cual desde este punto de vista separan a los niños por diferentes razas y les hacen creer que dependiendo de qué raza pertenecen, pues ya vienen de por sí condicionados con ciertas desventajas, las cuales no les permiten desarrollarse como adultos y crecen con complejos que les limitan y les hacen depender del gobierno. Entonces, si eres un niño morenito, si eres un niño negro, si eres un niño pues que perteneces a la comunidad hispana, por ejemplo, como pasa aquí en Estados Unidos, te precondicionan con todas estas cosas y te hacen creer que ese es pues el título o lo que se te tiene que definir como persona y no tus valores. Esto es muy erróneo y es algo que tratamos de combatir muchísimo. Y ya llevándolos fuera de Estados Unidos, pues por ejemplo en otros lugares como en México, pues se trata de pues combatir lo que se llama la indigenización o el victimismo hacia los Indigenismo, ¿no? indígenas, ¿no? El indigenismo, es cierto. Pues se puede llevar estos casos siempre a la situación específica de cada país y recalcamos muchísimo que la identidad cultural pues es parte nuestra, pero no define lo que podemos conseguir en la vida. El segundo punto, pues es precisamente la hipersexualización y la ideología de género y el cómo se rompe con la inocencia de los niños para poderles manipular, para hacerles estar expuestos a que les digan qué tienen que pensar y no les enseñen cómo tienen que pensar. Y luego para mí el último punto y muy fundamental también es la persecución de los valores conservadores, de los valores familiares y de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra cultura. Entonces, a través de todas estas cosas, pues hacen una separación, un alienamiento entre los niños y los niños, pues como ellos quieren hacer, se hacen más pertenecientes al Estado que a los propios padres. Los padres cada vez perdemos más derechos en cuanto a la educación de nuestros hijos. Entonces, aquí tenemos un comienzo que estoy segura que Alicia e Irene tienen muchísimo de qué hablar y esos son los ejemplos que realmente estoy yo viviendo desde cerca. Muy bien, Bueno, muy bien. pues retomo yo el discurso. Alicia, tienes una luz, parece un halo de santidad ahí. A ver, pues, Está como un ángel. como si tuviera, más que algo de Ay, santidad, parecía que tenía niebla o algo. sí. Bueno, Perfecto, pues nada, perfecto. que vamos a ver, la educación de los niños es importantísima a futuro y sobre todo el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre. Entonces, esta gente lo sabe y por eso son tan importantes los niños en su proyecto y por eso tienen que adoctrinarlos. Porque los niños, lo mismo que un adulto se puede defender de lo que te cuenten porque tienes un bagaje vivencial, un bagaje cultural, tienes argumentos, los niños no tienen nada de eso, con lo cual son muy fácilmente manipulables. Además, los niños son muy fieles
a lo que aprenden de pequeños, por eso que escriben el corazón de un niño escribe para siempre, y lo van a interiorizar con mucha más facilidad que un adulto. Y la tercera cosa, eso, son ellos los que van a poner en práctica, digamos, esa sociedad que están creando. Además, en muchas ocasiones a los niños se les utiliza de, digamos, de chivatos, de arietes contra los que se opongan a esta ideología. Son los niños que dicen que profesor o que padre en su momento no es adepto, digamos, al régimen, en este caso a este adoctrinamiento. En el caso de Estados Unidos, la teoría crítica de la raza que nos ha contado Sadi sí que es muy común y es uno de los puntos, de los pilares. Pero aquí en España, como realmente, aunque nos hemos mezclado mucho todos, en general no hay tanta diferencia de razas porque estamos muy mezclados. Y entonces, más va, aparte de la famosa hipersexualización, la ideología de género y desde luego digamos, el cambiar los valores que te da la familia por esos nuevos valores, esa especie de sustitución de valores que se ve en todos los ámbitos, o sea, incluso en las fiestas escolares, que en este momento ya no se celebra lo que se celebraba, Día del Padre, Día de la Madre, pues el Día de las Matemáticas, el Día de la Poesía, ¿no? Ahora resulta que es el Día de la Mujer del 8 de marzo, el Día del lobby LGTBI, y bueno, y todo ese tipo digamos, de Eso fiestas, era una de las de propuestas neofiestas. Ujú. Sí, los partidos políticos aquí en Andalucía, Y las que se navidades no se pueden volviera a felicitar ya, celebrar me cuentan. las sí, sí, Navidades. sí, se inventan, da mucha risa porque Felices las fiestas, ya cosas, no se puede decir feliz Navidad. claro, que Así. además nos enfrentamos a una gente que no tiene ningún tipo de, digamos, aparte de no tener ningún tipo de ética, no tiene ningún tipo de necesidad de ser coherentes. Porque a nosotros nos quitan la Navidad, nos quitan todo que les moleste porque ofendemos a otros, pero eso sí, nosotros no nos podemos ofender porque nos quitan todo y nos ponen cosas nuevas que a lo mejor sí que nos ofenden. No, la ofensa es que si celebras la Navidad, el que no es católico, fíjate qué disgusto, bueno, pues que se chinche. Quiero decir que es que la tolerancia es eso. Yo celebro la Navidad, tú celebras lo que quieras, no, lo quitan y pasan lo otro. Eso, y lo que iba a decir, los adoctrinamientos, hay, en este momento, aquí en el caso de España, hay que tener en cuenta que estos adoctrinamientos, una de las cosas que quieren es dividir entre razas, dividir entre sexos, ¿eh? Generar un victimismo siempre, unas razas han sufrido y son las víctimas y otras son las opresoras, un sexo ha sufrido y el otro es el opresor, una sexualidad, es decir, la heterosexual ha oprimido a los homosexuales que son las víctimas y así continuamente y también el caso de que estamos oprimiendo al planeta. Ah, Otra de los grandes, digamos, los grandes tema. adoctrinamientos es el adoctrinamiento en el cambio climático, que primero iba a ser un calentamiento global, luego iba a ser un enfriamiento global, al final en el calentamiento íbamos a tener aquí en Madrid casi mar porque se iban a deshacer los polos, no les funciona y todo eso es cambio climático, cualquier cosa vale. Y están haciendo efectivamente que los niños tengan verdaderos traumas respecto a su huella de carbono, a si no pueden tener hijos porque van a estropear el planeta, es decir, es un engaño total. Y en el caso de España, en este dividir, también tenemos la división con una, digamos, memoria impuesta en la que hay unos buenos y unos malos a lo largo de nuestra historia, y a los malos, a los que uno piensa que son los descendientes de los malos de tiempos antiguos, se les puede hacer de todo. Es decir, todas estas ideologías lo que buscan es dividir, falsear la historia, falsear la biología en este caso, y falsearlo todo. Y dejo paso a Sí, Irene. a Irene. No, yo encantada. Si yo escucho y aprendo todos los días. Hoy estoy encantadísima. Pues totalmente de acuerdo con vosotros, es como dice Alicia. También la visión es muy distinta de Estados Unidos aquí, y eso está claro, ¿no? Pero es verdad que mientras que hablaba yo estaba pensando en lo que es también tan importante, es el hecho de no pertenecer a ningún sitio, es decir, de intentar quitar ese sentido de pertenencia, de orgullo de tu país, de orgullo de tu familia, de orgullo de dónde vienes. Eso también, bueno, pues depende mucho culturalmente, pero todo al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, es ir a por los más pequeños y a por los más, de alguna forma, a los que más maleables, porque además sé que puedo hacer con ellos lo que quiera y que, como bien ha dicho Alicia, pues son la sociedad del futuro, ¿no? Entonces, esta gente sabe muy bien cómo llevárselos a su terreno. Y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, pues estas criaturas que también, bueno, pues como hemos tenido todos, miles de preguntas, de respuestas, cosas que dejamos de sentir, que de repente nos sentimos. Entonces, claro, es cuando también entran a saco en todo lo que se refiere a tu dignidad como persona, porque
esta forma de actuar va contra la dignidad de la persona, pero vamos, desde antes de nacer. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Y después ellos tienen con la excusa de la educación, es que hay que educar, es que tal, educar en valores, ¿no? Esa frase, o ahora, ¿cómo se llama la nueva asignatura, ¿no? Educación en valores cívicos y éticos, o sea, bueno, los padres, no sé, escuchan eso y hay veces que no sé si realmente ellos saben la asignatura de qué va, qué temas tratan, pues a través de esto a través de la educación somos todo, en fin, el eslogan es un poco muy de la izquierda, pues ¿qué hacen? Pues aprovechan para meterse en las mentes de los niños. Y es así. Y los que nos dedicamos a la educación sabemos perfectamente que un docente, un profesor y sobre todo los niños pequeños muchas veces se pasa más horas con el niño, el docente con el niño y el niño con el docente que con sus mismos padres. Entonces, esa es otra cuestión que aprovechan, que yo a mis alumnos siempre les digo, nosotros enseñamos, no adoctrinamos. La ideología para tus batallas en la intimidad. Bueno, la intimidad si la que hace pública, pero nunca en tu lugar de trabajo. Porque además, les digo, la Constitución ampara a los padres, aunque creáis que no. Entonces, eso también creo que hay como desde muchos sitios donde uno puede empezar a levantar la voz y a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Esa es la cuestión, ¿no? Pero lo que está claro es que esto es algo muy pensado, más que repensado. Siempre es una batalla de poder, porque es poder, es dinero, pero sobre todo es la sutileza con la que ha llegado a la sociedad y que nos la estamos comiendo y bebiendo por todos lados, hasta dentro de las familias. Has tocado dos puntos que yo tenía aquí apuntado de hablar con vosotras. El papel del profesor y a quién beneficia, quién adoctrina, quién está interesado, qué poderes son, quién sale beneficiado con todo esto. Bueno, realmente, Pedro, como he comentado en mi introducción, los que se benefician son los que están en el poder, en el gobierno, y desgraciadamente los lugares a los que nos referimos, pues siempre son gobiernos socialistas, con ideas de fundamentos marxistas. Entonces, este es el camino que tienen para acercarse a las personas desde la infancia, es adoctrinarles con todo este material para que cuando crezcan, pues sean fácilmente maleables, como comentaba Irene, para que sean sujetos a lo que el gobierno quiere que ellos hagan y quiere que ellos piensen, o que no piensen directamente, que repitan las acciones de lo que a ellos les conviene en su agenda, y se aseguran que al hacer esto, unos votos a futuro para no perder el poder. Entonces es muy difícil cambiar o combatir una sociedad la cual por varias generaciones ha sido adoctrinada para pensar, para tener inculcadas estas ideas, y no es posible luego hacer un cambio social o un cambio en votaciones y elegir a las personas que estén más cualificadas para representarnos. ¿Por qué? Porque desde mucho tiempo ya vienen pues metiéndoles en la cabeza a estos niños, a estos jóvenes, que el camino para ser ciudadanos, el camino para ser, para la igualdad, el camino para respetar el planeta, el camino para ser partícipe de la sociedad es simplemente votar a la izquierda. Votar a la izquierda. Se han apoderado no solo de la educación, sino de muchos más ámbitos que desgraciadamente hemos dejado ir, como es la cultura, como es el arte. Entonces es algo que debemos desde la derecha o desde los valores conservadores retomar, porque quizás nos hemos definido más en individualismo de no prestar atención a estos asuntos, y se nos viene todo encima ahora, de repente se nos viene el toro, como dicen, de ver que realmente no le prestamos atención a estos asuntos a su momento, y ahora es muy difícil cambiar las cosas, pero ahí es donde tenemos que entrar y ahí es donde tenemos que dar la batalla, recuperar la cultura, recuperar la educación de nuestros hijos, recuperar nuestros derechos y poder así pues, promover nuestros valores nuevamente. Exactamente. Sí, sobre esto, sí. Alicia. Bueno, que realmente esto no tiene nada de casualidad, esto lleva ya muchísimos años fraguándose. Aquí se está llevando dos líneas. Una es la de reducir población. Desde el Club de Roma y desde otros clubs de gente riquísima que ha decidido que aquí lo que sobra en realidad es población. Se han ido haciendo predicciones tan efectivas y tan realistas y tan, sobre todo, que han funcionado
las que han sucedido tampoco como todas las del cambio climático, pero ellos han seguido. Ellos decían que nos íbamos a quedar en los años 80 sin alimentarios como de energía, luego mucho que teníamos que haber llegado al límite del crecimiento poblacional cuando realmente no ha sido así, además hemos hecho más cosechas, es decir, incluso se ha reducido el hambre, etcétera, etcétera. Pero ellos continúan queriendo reducir población y muchas de estas ideologías lo que buscan es reducir población. La misma ideología de género, pues simplemente es decir, promocionando las relaciones homosexuales que no son reproductivas, promocionando el odio entre el hombre y la mujer, destruyendo familias. Todo son políticas de reducción poblacional y están funcionando extraordinariamente bien. Prácticamente todos los países occidentales y muchos de los asiáticos también tienen unas, digamos, pirámides poblacionales que son con rombos poblacionales. Está habiendo mucha pérdida de población, pero les parece poco y están utilizando otros sistemas. Y la otra cosa es el gobierno global. Una cosa es la globalización, que es buena, efectivamente, que todos podamos recibir cosas de distintos lugares, que todos tengamos una conexión interpaíses y tal, y otra es el globalismo. Y es simplemente que se está, digamos, forjando desde el mismo sitio del que se están irradiando estas ideologías de reducción poblacional y de división social. También se está irradiando todo tipo de actividades para conseguir que las personas pierdan sus raíces y que los países se conviertan en paisillos. Lo que se intenta realmente es que seamos grupos humanos fácilmente manejables y manipulables. Y un país grande y fuerte, además con unas raíces claras, con un orgullo de pertenencia, etcétera, etcétera, es un país difícil de manipular. Un país que recuerda sus tradiciones, un país que tiene unos valores claros sobre la dignidad de la vida y sobre lo que es la libertad y lo que es la democracia. ¿Qué hacen? Pues consiste en tratar de convertir esos países en paisillos, sin ir más lejos. Aquí en España, bueno, con las autonomías y llevan desde hace 30 años tratando de... Estamos en un montón de pequeños países como hicieron con Yugoslavia, a punto, pero estamos aguantando. En el caso de Chile ya estaban haciendo un montón de autonomías en un país que se siente completamente unido, es decir, esas son las inercias, reducción poblacional y globalismo y gobierno mundial a base de hacer pequeños países y hacer poblaciones que no tengan raíces. Como ha dicho Irene, que perdamos todas nuestras raíces, es decir, nuestra pertenencia a un país, nuestros valores, nuestras tradiciones, claro, e incluso nuestra familia. La destrucción de la familia también viene por ahí, porque claro, si tú tienes individuos sueltos, individuos que no, y la raíz que es la familia, pues bueno, pues los manejas muchísimo mejor. De hecho, una vez que vino a España Monseñor Sanauja, que estudiaba todo esto y que tiene unos libros precisamente a este respecto, el ensayo rollo sustentable, otro también del mundo global y tal. Bueno, pues cuando se le preguntó al final de la charla, pero bueno, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Él dijo, nos quieren pocos, solos, perfectos y manipulables. Y ahí se reduce absolutamente todo este plan. Y es lo que tenemos que darnos cuenta. Y nuestros niños son el objetivo prioritario. ¿Por qué? Porque son la población del futuro y porque son los que tienen que aprender todo esto. Los que pueden manipular, exactamente. Y precisamente de eso yo también quería tocar, las consecuencias en la psicología del niño, incluso las relaciones con las pederastia. Mira, Irene, tú dijiste hace unos días, en fin, a la prensa, que los niños tienen la puerta abierta, tal como está la educación afectivo-sexual en los colegios, nada menos que al abuso sexual infantil. ¿Creéis que qué consecuencia puede tener en el niño todo esto? Y bueno, se puede estar hablando de pederastia, como algunos hablan. En fin, yo me quedo alucinado, ¿no? Porque me meto en los libros que se manejan, me meto en lo que hemos vivido este verano con las carreras en poblaciones catalanas, ¿no? Carreras de niños en ropa interior. Después la gincana sexual en otra población. O sea, me quedo alucinado, ¿no? Y algunos folletos, algunos libros que están circulando, bueno, ¿podemos hablar de todo esto? En fin, ¿qué queréis Sí, comentar? sí, aunque suene, la verdad es que a veces, bueno, muy fuerte esta gente, yo creo,
nos pueden decir, están son un extremista. No, 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 mire usted, no. Vamos más allá, vamos más allá. Si uno coge la guía sexual del Ayuntamiento de Getafe, la del Gobierno de Canarias o imágenes como esas de reproducir un matrimonio leve, clase de mujer, o sea, de novia y otro de novio, pues entonces, ¿qué le estamos haciendo? Es que nosotros lo estamos llevando al camino que queremos. Es verdad que quieren que seamos pocos, pero mientras que lo consiguen, se están aprovechando perfectamente. Están sacando el jugo perfectamente que quieren. Claro que sí. Cuando uno tiene poder, lo quiere todo. Cuando no tiene valores, cuando no se sabe por dónde va, como está pasando. Es decir, no sabe por dónde va no porque ellos no lo sepan, sino que está desatado y además la sociedad dormida. ¿Por qué? Y viene a este respecto. Es que la educación no nos está haciendo fuertes, no nos está haciendo tener un espíritu crítico. Al revés. Bueno, vamos a ver si yo me puedo conformar, si encima en algunas comunidades autónomas me pagan 400 euros, no sé qué, para, bueno, y si me pagan para ir al centro escolar en jóvenes, pues entonces, bueno, entonces ya pague, vámonos. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están comprando el alma. Ya no solo el cuerpo, es el alma. Entonces, cuando los libros de texto se llenan de imágenes que incitan a X posturas, a probar cosas, etcétera, etcétera, hombre, yo creo que no creo que seamos muy extremistas. Creo que ya llevamos tiempo diciendo que, por favor, padres, abran los ojos y los oídos. Abran los ojos y los oídos. Porque eso no está lejos. Eso puede ser su hijo desde su centro escolar, no se tienen que ir lejos. Y eso es importante. Exactamente, y yo puedo dar testimonio de que, bueno, Alicia y yo ya tenemos a nuestros niños mayores y lo que hacemos es rezar y trabajar muchísimo por los que los tenéis, Sadi, Irene, los tenéis todavía en edad escolar, ¿no? A mí se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Y yo lo he vivido y ya hace tiempo, ¿no? Donde cuando todavía no habían entrado a saco en el colegio, cuando en un colegio donde yo había puesto a mis hijos, le estaban enseñando, colegio religioso, todo hay que decirlo, le estaban enseñando a ponerse un preservativo utilizando un plátano o un pepino, no sé lo que era. ¿eh? Y ahí fue para mí un momento clave en mi vida. Digo, yo voy a hacer todo lo posible para que esta gente, para ponerle un pie en pared a estos adoctrinadores y a estas personas que a lo mejor ellos creen que están en la verdad y que hacen un bien, pero lo que hacen es destruir. Mirad, y ahora vamos a pasar a hablar de adoctrinamiento a lo bestia. Y nada mejor que una madre que va a contar su testimonio, que no os lo vais a creer. ¿eh? Se llama Oksana y vive en la comunidad valenciana. Vamos a dar paso a Oksana. Hola, Oksana, buenas noches. Es un placer tenerte y recibirte en este encuentro de la batalla por la educación. Decíamos que nos ibas a contar tu experiencia, tu mala experiencia, tu experiencia negativa, pero una experiencia de una mujer luchadora que ha contactado con nosotros, con Actúa Familia, para exponer su caso, que realmente, bueno, merece la pena que todos nuestros amigos lo escuchen. Sin más presentaciones, bueno, tú vives en la comunidad valenciana, tienes un hijo, en fin, ahora nos vas a explicar qué es lo que te ha pasado. Adelante, Oksana, te escuchamos porque nos interesa tu caso. Muchas gracias, buenas noches, encantada de contar mi historia. Bueno, he recibido un informe de colegio donde me dicen que han contado un cuento en una aula específica, que mi hijo tiene autismo y hay 8 niños con autismo. Y que Sí, sí. sí, autismo. Va a una aula específica, un colegio de Benidorm, Sí. es un colegio ordinario, tiene aula específica. Sí. Entonces, he dado un cuento que se llama Viva las uñas de colores. Me ofrecieron pintar uñas a mi hijo, que él se denegó. Claro, él en principio no entiende eso que me informa, que él se denegó. Entonces, claro, al ver qué pasa, pues me acudí al colegio hablando con ellos y dicen que tiene que respetar las instrucciones que indica la Consejería de Educación. Y esas instrucciones son pintarse las uñas.
pintar las uñas a los A niños. los Sí, niños. aparte ¿Qué de edad yo tiene tu hijo? ¿Qué edad tiene? tenía 8, ahora 9 años, pero pasó cuando él tenía 8 años. Ajá, 8. ajá, ajá. Em, También, por ejemplo, en 8 de marzo salieron con cintas lila en la cabeza. eh, Hacen a veces charlas de ideología, vienen gente y cuentan cosas. Entonces yo decidí que yo no voy a llevar los días que hablan de estos temas a mis hijos al colegio, porque tengo 2 Exactamente, niños, a mí exactamente. voy a ¿Y presentar has junto con... presentado, piensas presentar este curso, el PIN parental? Por supuesto, desde luego, porque yo pienso que educamos padres, el colegio enseña y yo no veo es una edad adecuada para que a nuestros hijos cuentan estos temas, se hablan de estos temas. A respetar, hay que respetar a todo el mundo, pero esos temas son muy delicados con la edad que tienen nuestros hijos Y y eso no toca hacer el además, colegio. siendo un niño autista en una clase de educación especial. Especial. En una clase que son aula, es una aula específica que va mi hijo y claro, ahí hicieron esto. Exactamente. Pues muchas gracias, Oksana. Gracias por tu valentía, gracias por contactar con nosotros. Has hecho lo que realmente debías de hacer como madre, Defen- o sea, una madre responsable. de- Pues muchas gracias y vamos a dar esta batalla por la educación. Muchísimas gracias a vosotros por Ha sido un existir. honor Gracias. tenerte aquí esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Tremendo, tremendo el testimonio de esta madre, pero podemos contar otras muchas cosas. Y yo quiero que la contéis vosotros. Realmente la escuela, ¿cómo se ha vuelto este espacio de adoctrinamiento político? ¿Qué papel tienen los gobiernos en los planes de estudio? ¿Qué nivel de intervención deben tener los padres, ¿no? ¿Cómo podéis contar cosas concretas y lo que pensáis Sí, de pero todo? mira, les voy a contar un poquito, aparte del testimonio de Oksana en España, aquí en Estados Unidos también tenemos muchísimos casos en los que observamos estos cambios. Recientemente, como anécdota, les cuento lo que ha ocurrido en el estado de Virginia. Pues un caso muy particular en el que un padre se va a una reunión pues el distrito escolar de su hija, adolescente de 15 años, la cual había sido violada en el centro a la finalización del curso por un chico que iba pues un vestido de mujer con una falda, se metió pues a raíz de una ley que ellos aprobaron en el colegio de que estaba permitido utilizar el baño con el que tú te considerases o te identificases tu género, se le permitió entonces a los niños ingresar en los baños de las niñas. Esta chica pues tuvo este incidente, este muchacho pues abusó sexualmente de ella en el baño y cuando el padre pues trató de confrontar esta ley en esta reunión y pedir explicaciones y pedir el qué se iba, o sea, qué acciones, qué medidas se iban a tomar para que esto se pudiese prevenir, para que no le pasase a otra niña, se le tiró la policía encima, lo acusaron de transfóbico, lo acusaron incluso de terrorismo nacional, o sea, es que es una cosa muy escandalosa aquí en Estados Unidos porque realmente no tiene sentido. Y luego de que ocurriese esto, se dio a conocer que no solo este muchacho había realizado este delito en este colegio, sino que venía de otro centro, el cual ya había hecho lo mismo a otra chica, ya había abusado sexualmente de otra chica, lo habían transferido a esta nueva escuela sin ningún tipo de récords o de información o de prevención y volvió a cometer el delito. Entonces se demostró perfectamente cómo la escuela había tapado todos estos sucesos para no ir en contra de la propia ley que ellos habían aprobado para aceptar que, pues, que los jóvenes utilizaran el baño en el que ellos se sintiesen o se identificasen con su género. Es De estos tremendo. ejemplos tenemos realmente muchas cosas que pasan aquí en Estados Unidos, no solo en el ámbito escolar, incluso en las cárceles. Se ha visto como hombres que se identifican como mujer acaban en cárceles de mujeres, incluso embarazando a muchas de las prisioneras. O sea, han habido casos de 2, 3 en un mismo centro que han sido embarazadas por estos casos. Entonces es algo que no tiene sentido y lo peor que vemos en esto es que una vez suceden
actos que desmienten que esto es algo bueno para nuestra sociedad, en vez de retractarse, en vez de corregir estas cosas, lo que hacen es taparlo y acusar al resto de ser intolerantes, de ser violentos, de ser transfóbicos, de no querer proporcionar una educación a nuestros hijos, de ser pues retrógrados. No quieren enfrentar realmente la realidad de las consecuencias de sus actos. Es muy ¿Vale? peligroso. Y para que nos des una visión de lo que tú estás viviendo, ¿en qué estados hay una permisividad y la ideología de género ha penetrado en la escuela y en cuáles otros, gracias a Dios, se está poniendo una barrera? Haznos así una panorámica breve. Aquí en los Estados Unidos es muy característico, puesto que cada estado pues tiene su propio gobierno, y pues vemos que las ciudades más liberales, las ciudades en las que se ha llevado estas ideologías de forma más radical, por supuesto, son Nueva York, California, podemos decir Oregón. Son ciudades que son pues más extremistas en este sentido, que se han aceptado cosas al límite, o Virginia. Pues de llegar a estos sucesos. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, incluso en un estado como Texas, que se considera uno de los más conservadores del país. Virginia también es No, es lo que, antifamilia, por digamos. eso les quiero hacer la diferencia. ¿Qué pasa con Bien. Virginia? ¿O qué pasa con Texas? Somos estados que somos de los más conservadores, pero dentro del propio estado, cada ciudad tiene jurisdicción Bien. dependiendo de su mayoría. Entonces, por ejemplo, aquí en Texas tenemos ciudades como Austin o como Dallas, que son liberales, que son demócratas, y entonces en estas ciudades se crean este tipo de conflictos. Es más, hemos sabido recientemente que en Dallas se han celebrado varios eventos de kids friendly, que son como eventos para niños, en los cuales se les llevan a shows de drag queens. Incluso hemos visto vídeos de cómo se han puesto niños en los escenarios a bailar provocativamente de forma sexual, y adultos tirarles billetes como si estuvieran en un club de strippers. Entonces, ¿y qué pasa en Florida? Consideraría abuso infantil. Exacto. Pero ellos lo aceptan bajo esta sombrilla pues de progresismo, de igualdad, y demostrar que estos actos no son algo que realmente están dañando psicológicamente a nuestros niños. Esto en otras ciudades no se permitiría, pero en estas ciudades, con estos gobiernos, pues se hace. Bueno, y te decía, ¿qué pasa en Florida? En Florida, en Virginia. Ese es el caso que les contaba de lo de la escuela de Virginia, dependiendo del distrito donde se encuentre. No, pero quiero decir, en Florida se han salido leyes, digamos, para frenar por todo supuesto, esto, ¿no? En Florida lo que pasa es que, gracias a Dios, tenemos un gobernador excelente, Ron DeSantis, el cual es uno de los que ha estado en cabeza en todo Estados Unidos proponiendo y ejecutando leyes que realmente nos han vuelto los derechos a los padres. Yo me considero todavía un poco floridiana porque vivía ya 5 años, pero ha trabajado duramente para crear leyes que que protejan a los niños, que protejan a la enseñanza y que devuelvan los derechos a los padres. Tenemos varias bastante interesantes. La primera es que se ha hecho una revisión del material educativo, en el cual se han eliminado muchos libros pues que impartían la teoría crítica de la raza, y también en el cual se hablaba abiertamente de ideología de género, de orientación sexual, que no estaba capacitado o correspondiente para la edad de los niños. Entonces, desde ahí, un buen frente en el que se ha frenado la entrada de toda esta información a los centros escolares. Ha combatido muchísimo pues, a los grandes monopolios, a las grandes empresas que estaban empujando esta agencia, como Disney. Han tenido un conflicto grandísimo en la corte, el cual Disney también estaba atacándoles porque por la ley pues, que se eliminó hacia los derechos del aborto en Florida. Incluso ellos mismos han tratado de dar dinero, de crear organizaciones para continuar permitiendo estos abortos en Florida, y el gobernador se ha puesto en pie y ha dicho, esto no va a ocurrir en mi estado. Entonces ha creado muchos sistemas un político valiente, ¿eh? Un político al estilo Alicia está dando Rubio. la batalla muy duro Ron DeSantis, y le está viendo muy bien en Florida. Es más, acaba de salir un ranking que han hecho desde la fundación Heritage, en la cual se categorizan los diferentes estados de Estados Unidos en cuanto a libertad de educación. Florida ha sido el campeón, el número 1 en cuanto a libertad de educación. Ahí andamos, Texas anda como por el 12. Desgraciadamente tenemos todavía mucho que trabajar para poder brindar
esa libertad de educación y poder permitir a los padres que elijan. Muy bien, muchas gracias por esa panorámica, pero yo le paso a Alicia, que es nuestra Ron DeSantis, aunque todavía, ojalá algún día gobierne, ¿no? Sí. No creo que... No creo que pueda, Bueno, no creo que gobierne, por lo pero vamos, menos que gobierne Vox. sí, hombre, sí, Vox, yo creo En que... Andalucía han estado a punto, pero... Necesitan así un Ron que- DeSantis español y ahí no. está Vox también Sí, dando la batalla. sí se necesita. Sí, porque realmente todo esto se está imponiendo mediante leyes brutalmente ideológicas, que además carecen de sentido común, que además son contraproducentes, no solo el tema de las violaciones, etcétera, etcétera, es totalmente contraproducente y lo saben. Pero el problema es que aquí tenemos, trabajando para estas leyes, tenemos varios tipos de personas, para estas leyes y para esta, digamos, esta imposición de mentiras a científicas, de falsedades y tal, al resto de la sociedad. Porque aquí se impone mediante leyes, pero es que también socialmente hay personas, eso, que es que enseguida eres transfóbico, cuando la realidad desmiente completamente lo que tú estás diciendo, pero como hay tanta implicación emotiva, es decir, hay un, decía, no me acuerdo de quién es la frase, es más fácil engañar a alguien que convencerle de que ha sido engañado. Sí. Entonces, hay mucha gente engañadísima que luego no quiere admitir que el meter hombres que dicen que son mujeres dentro de los baños de las crías, pues sucede lo que cualquiera puede pensar, o que hombres compitan con mujeres en categorías femeninas, pues sucede lo que todos nos imaginamos, que ganan por marcas increíbles. Entonces, el problema enorme que tenemos es ese problema de negación de la realidad. En el caso de los críos, cuando hemos hablado del cambio de mentalidad, hay que entender que aquí en esto están trabajando los que están dirigiendo, los que están marcando las pautas. Luego hay un montón de gente que a través de estas ideologías consigue dinero. Los hay que consiguen bastante dinero y los hay que simplemente entran con trabajo, bueno, que son sus lentejas, tampoco demasiado. Pero eso sí, claro, les interesa, como todos los agentes de género, todas las abogadas feministas que... Es decir, hay un montón de gente viven de eso. Y luego hay un montón de tontos útiles que se lo creen, algunos incluso que ya han sido adoctrinados, ideologizados. Yo, por ejemplo, el caso que hemos hablado de la gincana esta, que les hicieron hacer juegos eróticos a los niños, yo pienso que es gente que ha perdido tanto el norte y tanto los principios, que no se da cuenta de que a los niños hay que respetarlos en su inocencia, que hay cosas que los adultos podrán hacer, pero los niños no. Es decir, han perdido completamente el sentido común, por decirlo de alguna manera. O sea, yo no creo que en esa tonta de señora que trajo, en esta concejala, hubiera propiamente afán de pervertir a los niños. Es que no lo distingue. Yo estoy convencida que no lo distingue. Tienen Entonces, ya claro, la moralidad. Hay que empezar a pedir, claro, hay que empezar a pedir, pues eso, que se deje de pervertir a los niños, que se respete su inocencia. Tú contabas que abriste los ojos cuando viste que estaba enseñando a tu hija o tu hijo a poner preservativos en un plátano. Yo los abrí definitivamente cuando una alumna mía me viene de una clase de educación sexual y me decía, ay, profe, y la veía la pobre con una carita. Yo pensaba que el sexo oral era decir cochinerías por teléfono. Claro, yo dije, ¿pero qué le han contado a esta cría? Que lo mismo anda con las Barbies y con los muñecos. ¿Y qué le han contado? Por Dios. O sea, entonces dije hasta aquí, o sea, esto ya es corrupción de menores. Y hay que entender eso. ¿Cómo afectan las mentes de los niños? Pues naturalmente, si a un niño le rompes todos los tabúes desde pequeño, pues no va a distinguir dónde está su intimidad y hasta dónde puede llegar un abusador. Porque no le han dicho que eso es malo. Le han dicho que eso es parte, que si su cuerpo, que si esto, que si puede, que si no sé cuántos, que mientras él consienta, ¿qué va a consentir un niño? Le dan 4 caramelos y consiente. Porque no es un consentimiento válido. Por eso tiene que haber una edad mínima de consentimiento. Estamos rayando en la pederastia. Claro, es que se está abriendo con esta hipersexualización de los niños el camino a los pederastas. Tú a un niño no le puedes... O sea, si tú a un niño mi amigo Pablo me decía, pregúntale sobre la sexualidad infantil intergeneracional, o no sé cómo le llaman claro, ahora, es que era, para abrir esa puerta. Que pederastia es un poco, suena un poco, está costando que la sociedad, es decir, nos manipulan, pero está costando que la sociedad lo acepte. Entonces, a lo que hablan es de las relaciones del sexo intergeneracional, más fino todavía, el amor intergeneracional. Lo que no es de abuelos a nietos, no, el amor intergeneracional es un adulto que está teniendo relaciones sexuales con un menor. Y que además, eso, o sea, tiene que haber una edad mínima de consentimiento, porque el menor no tiene capacidad de consentir
ante un adulto que lo puede manipular o que le puede ofrecer cosas. Claro, pues es que me da caramelo, me lleva al cine, no sé qué, patatín. Y el crío no sabe realmente, no tiene capacidad para valorar nada de eso, porque además le han roto los tabúes, le han roto la intimidad innata, la intimidad natural que tienen los críos, se la han destrozado completamente y todo eso lo han hecho pensar que sí, que nada, que... Entonces, estamos yendo, sí, estamos yendo a una, digamos, a una aceptación de la pederastia por la vía de los derechos sexuales de los niños. Ahora, en este Exactamente. momento se está luchando por unos derechos sexuales de los niños que no son tales y que no existen. Y el problema no es que el pederasta esté abusando de tu hijo, sino que tu hijo, como tiene unos derechos sexuales, ha decidido irse con ese señor que le da caramelos y tú como padre no puedes oponerte al derecho sexual que tiene tu hijo. O sea, es decir, la pederastia está entrando por el otro lado, por el lado de que sean los niños, sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de tabú, o sea, la legalicen, la Soliciten, matifiquen. soliciten, sí. Mira, Irene, la pregunta va para ti. ¿Qué papel debería tener el gobierno en los planes de estudio? Esta nueva asignatura que hay, en fin, yo creo que tú estás enterada de todo esto. ¿Cómo lo consideras? ¿Qué nivel de intervención deben tener los padres también en la escuela? Y el profesor, ¿no? ¿Qué papel tiene que tener el profesor? Bueno, háblanos un poquito. El gobierno lo que tiene que intentar es que sus alumnos, los alumnos del país, los futuros ciudadanos que van a levantar, bueno, van a seguir levantando un país, por así decirlo, sean personas formadas, pero con una formación excelente en las materias en las que a ellos les concierne. Ya está. Y poder decir, yo compito con cualquier otro país, ¿vale? De Europa y demás, y que yo tengo los mejores, pero los mejores de todo, desde mecánicos, albañiles, hasta médicos, hasta abogados, los que sean, los mejores. Pero claro, entonces que se le acaba el chiringuito, ¿vale? No Exactamente. van a pensar esto porque esto es toda una cultura y una ideología muy marxista. Esta ideología de género es la destrucción del ser humano por excelencia. Entonces no van a intentar hacer eso. ¿Qué es lo que tienen que intentar? Simplemente centrarse en que el nivel académico suba, porque vamos, estamos en unos niveles que da pena, pena. Cuando Exactamente. los alumnos llegan a la universidad, hay veces que te echan las manos a la cabeza porque es que no saben ni redactar. O sea, es tremendo. Entonces, Eh, en lo básico, en lo de toda la vida, por entendernos, independientemente del país que estemos y demás, es que tus ciudadanos, la sociedad no sea analfabeta. Ellos quieren todo lo contrario. Ellos quieren analfabetizar, por así decir, a la sociedad para hacer con ellos lo que quieran. Es que es una vuelta de tortilla. Y los padres mientras, contemplando como su hijo, pues bueno, ya no es que mi hijo estudie o no estudie, es que yo quiero tener el derecho también de que mi hijo lo aprueben, ¿no? Tengo el derecho a que, ya sabemos, bueno, la situación también en la que se encuentra el docente muchas veces, es decir, el docente ahora cuenta con una doble perspectiva. Aquel que tiene esa ideología y que quiera adoctrinar y aquel que quiera hacer su trabajo independientemente de la ideología que tenga y demás, pero se centra en dar su asignatura, en tratar bien a los alumnos, en que aprendan y demás, y entonces siempre estamos como una especie de dicotomía con la administración encima, que ya les dice cómo tiene que hacer, lo que tiene que hacer, más los padres y más cumplir una serie de objetivos y de cuestiones que cada vez que cambia la ley y después también cada comunidad autónoma, bueno, pues lo que se les ocurra. Entonces, realmente no estamos formando a la sociedad, estamos simplemente haciendo, bueno, pues como marionetas. Estamos exactamente. fabricando marionetas y nadie se moja por completo. Ese es el problema. Mira, hay un punto que yo quisiera tratar antes de ya pasar al último bloque, que a lo que yo le llamo la red educativa adoctrinadora de estructuras paralelas al sistema educativo, porque se ha creado una auténtica red de estructuras paralelas, de chiringuitos, bueno, que están regadas con abundantes fondos y bueno, que sobre todo Alicia, ¿no? Que yo creo que sabe mucho de esto. ¿Qué nos puedes contar? Ábrenos un poco los ojos para que los padres veamos que realmente, sí, lo que decías antes, ¿no? Que están muy nutridas, muy nutridas. Sí, sí, es Nosotros el año que pasado sacamos a la luz este caso de Plan Parenthood, ¿no? De la filial de Plan Parenthood,
se llama Asociación Cedra, y bueno, que da charlas y talleres a mansalva por toda la geografía. Entonces, bueno, alguna más, no sé. Sí, hombre, muchas. El problema, vamos a ver, el problema es que ahora ya está en el currículum mucho de esto, pero en un primer momento por donde entraron fueron a través de las actividades que se llaman extraescolares o las actividades tutoriales. Ahí quedaba Siguen un entrando hueco, a nivel siguen municipal. entrando, claro, claro, sí, sí, pero es que además nos pasaba, ahora ya, yo supongo que cada vez menos, la gente confiaba en las instituciones. Si alguien venía del ayuntamiento, porque el ayuntamiento mandaba a un grupo para dar una charla sobre determinado tema, tú creías que iba a ser algo positivo y que iba a tener respeto por los niños, respeto por la educación que les estén dando los padres, y todo eso no era cierto. ¿Por qué? Porque muchos ayuntamientos los tenía, pues, por ejemplo, en el caso donde trabajaba yo, el ayuntamiento normalmente lo tenía el PSOE y la Concejalía de Educación la tenía Izquierda Unida, y allí entraban para hablar de diversidad sexual y para hablar de educación sexual y para hablar de contra la violencia de género, grupos feministas, grupos LGTBI, que lo que hacían realmente era adoctrinar en ideología de género. Pero claro, los padres piensan que esas charlas están controladas. El director piensa cuando, o la profesora o el profesor que lo trae, o quien piensa que el ayuntamiento está trayendo a determinada gente. Bueno, es que muchas veces la gente sin ningún tipo ni siquiera de, de, de titulación. Es decir, eran unos alegres, pues venga, que la vamos a dar cursillos, y naturalmente esas asociaciones recibían por todo ese tipo de cursos un dinero que era lo que financiaba esas asociaciones, cosa que otras muchas asociaciones no recibían. Por ahí entraba muchísimo, por ahí entraba Sendra, Planet Parenthood, pues un montón de asociaciones LGTBI, un montón de asociaciones feministas, asociaciones Y además contra la estaban muy repartidos, intolerancia. porque contra más había, más dinero recibían. Claro, claro, claro. Y se ha creado una estructura paralela que ha hecho mucho trabajo y mucho mal, y continúan entrando. Ahora además lo tenemos en el currículo, pero eso ha entrado por ahí. Pero además yo quiero decir una cosa. Además entra en gobiernos autonómicos, municipales y quizás pronto estatales, niveles nacionales, que están gobernados por el Partido Popular, digámoslo así, bueno, y que están a verlas venir. O sea, en Andalucía, que es lo que más inmediato conozco, es un caldo de cultivo adoctrinador en todas las comunidades donde ellos tienen. O sea, esto hay que decirlo así, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta eso, que toda esta ideología siempre ha utilizado un lenguaje orwelliano. Es decir, un lenguaje muy bonito. O sea, no se habla de aborto, se habla de interrupción del embarazo, de derechos sexuales y reproductivos, se habla de igualdad, de tolerancia. Es decir, las feministas vienen para hablar de la igualdad. ¿Qué padre no quiere que sus hijos aprendan igualdad? ¿Qué padre no quiere que sus hijos respeten a todo el mundo? Inclusividad, diversidad, todo muy bonito. En realidad, la realidad es otra. Es decir, lo que hacen es traer esa ideología que además divide, o sea, divide a hombres y mujeres, crea víctimas todo el rato y culpables. Y lo mismo en el caso de la homosexualidad y la heterosexualidad, y lo mismo en todo. ¿Eh? Y además siempre ideas muy comunistas en las que hay unos muy malos, muy opresores y unos pobrecitos muy buenos. Eh, Como el caso del Movimiento contra la Intolerancia, que lo que presentan es efectivamente un occidente malo, malísimo, que te lo digamos, te hace que te sientas culpable a nivel personal. O sea, tú eres de los malos, tienes que ser de los buenos. ¿Cómo? Pues haciendo esto y esto. Y claro, los críos allá van, pues yo quiero ser de los buenos. Es decir, está todo muy pensado para adoctrinar a las criaturas, eso, en el odio, en la división, en la parcialidad, en la intolerancia, porque además, efectivamente, cuando te dicen que hay unas personas muy desgraciadas, si tú, por ejemplo, pues las mujeres, ¿no? Que en el caso de España tenemos todos los derechos, no somos nada desgraciadas, bueno, a nivel personal algunas será o no, pero no tiene nada que ver en cuanto a, bueno, pues naturalmente, si tú coges y dices, no, no, aquí en España eres una machista, tú lo que quieres es que las mujeres sufran, dices, pero yo lo que te estoy diciendo es la verdad, lo mismo que la transfobia. Es que entra una persona que por mucho que se autoperciba mujer es un hombre, pasan estas cosas, eres una transfoba, una transfóbica, una... Oiga, mire, o sea, la realidad es la que es, sin embargo la niegan. Algún escrache has recibido, Alicia,
al respecto por sus posturas y por defender sus posturas y hemos sufrido todo. Bueno, yo quería un poco pasar ya a qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo nos podemos defender los padres? ¿Cómo se puede defender la sociedad? Y ahí surge algo que yo creo que es la única arma o de las pocas armas que tenemos los padres, que es el PIN parental. Yo quería hablar de esto, estamos a principio del curso, a mí me encantaría que muchos padres se lo descargaran, lo presentaran, porque de verdad nuestros hijos son los que están en juego. Y le quería preguntar a Irene, ¿cómo conseguir una educación verdaderamente libre mediante el PIN parental? Háblanos un poquito en qué consiste esto, ¿no? Bueno, no sabemos si verdaderamente libre, o por lo menos que los padres ejerzan su derecho, porque la verdad es que esto va a traer quebraderos de cabeza, pero claro, es la realidad, es decir, el desconocimiento de los padres ante el derecho que tienen de educar a sus hijos. Parece impresionante que en el siglo XXI eso pues se ponga en duda, ¿no? Entonces, antes hemos dicho que con la excusa de educar, pues van manipulando la mente de nuestros hijos, y entonces, bueno, ¿qué es el PIN parental? Que ahí tendríamos que empezar, ¿no? Bueno, pues el PIN parental es una herramienta esencial para nosotros ser parte de la educación de nuestros hijos. ¿Vale? Está muy bien que confiamos en el centro, hay veces, bueno, que llevas a tu hijo al centro en el que quieres, otro en el que no, pero independientemente de eso es una herramienta esencial porque así de alguna forma estás al día, te mantienen ellos al día de aquellas charlas, de aquellos talleres que tus hijos van a tener, le van a dar y quiénes son aquellos que van a ir, ¿no? Entonces, vamos a ver, para que lo pensemos así y dárselo lo comprendan los padres. No se trata de tener un papel en el que te señales, vamos, para nada. Es decirle al centro, mire usted, este documento es para que usted a mí me informe, decir que es que usted me tiene que pedir a mí autorización para que mi hijo reciba X informaciones. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, eso a priori parece una cosa normal, hombre, que el colegio, el centro escolar, pues diga qué es lo que los alumnos van a hacer, digan que tienen una programada un taller, una charla, y que a los padres se les informe, parece a priori que eso es lo lógico y muy normal, pero no lo es. ¿Vale? Porque otra vez No volvemos lo a hacen, no pensar lo hacen. exactamente quiénes son y qué es lo que pretenden, es decir, saben perfectamente que no. Entonces, de esta forma se le está diciendo, usted me tiene que avisar de todo lo que mi hijo vaya a ser informado, por favor, ¿vale? Está fundamentado en el derecho de los padres, tenemos que tenerlo muy claro y además tenemos que pensar que es que la Constitución ampara, es decir, es un derecho, ¿eh? Es un derecho. Los poderes públicos, y cito literalmente, tienen que garantizar que su hijo reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso es una realidad, ¿vale? Y eso Artículo pasará aquí. 27.3 de la Exactamente, Constitución. 27.3 y también con el 16.1, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar sobre ello, un poquito así por encimilla, pero eso es una realidad, entonces los padres debemos, es casi una obligación, tendríamos que ir con la matrícula y con el PIN parental, ¿vale? ¿Es difícil obtener PIN parental? No, ¿vale? Se descarga de la página, ¿vale? Plataforma pinparental.org. Plataforma PIN parental. Exactamente, lo descargamos y ¿qué hacemos? Vale, pues llevamos 2 copias por hijo, ¿vale? Tenemos 3 hijos, pues nada, ¿vale? 6. ¿Por qué? Por duplicado, porque uno se lo van a quedar en secretaría, que es donde se va a presentar en el centro escolar, y otro te lo van a devolver sellado o firmado. De forma que si hay una inspección o algo, usted dice, no, mire usted, ¿vale? Yo presenté esto en mi centro, por lo tanto, ustedes no pueden decir a mi hijo lo que quiera, ¿vale? Yo soy el padre y yo sé muy bien, lo que quiero y lo que no quiero para mi hijo. Nos podemos encontrar respuestas negativas, no, pues yo no tengo ninguna obligación, en fin, pues mira, esto es que no sirve para nada, vuelva usted mañana, en fin, ¿no? Todo eso es que, no. Pues que sepan que si la administración, ¿vale? En esa secretaría del centro educativo se niegan, pues están cayendo en el delito de prevaricación administrativa, ¿vale? Porque cualquier persona puede presentar o incluso colectivamente, ¿vale? Puede presentar una petición y eso está así recogido en el artículo de la Constitución 29, ¿vale? A que nos Entonces, lo tienen que admitir. no lo tienen que admitir, no lo tienen que admitir sí o sí. Que es Y una de las además, cosas que después, quizás les cuesta más trabajo.
le cuesta más trabajo, pero es que, claro, si nosotros vamos preparados y sabemos todo eso, pues no van a tener más remedio, ¿qué? Puede ser un plato de mal gusto para el director. Bueno, nosotros creemos que también el director del centro debe pensar, no sé si serán padres, si no serán padres, pero deben de ponerse también en la postura de que el padre está ejerciendo su derecho. Ellos tienen mucha libertad, es decir, se está dando al centro una libertad enorme, le está dando lo que más quiera a tus hijos, lo dejas allí, confía en ellos. Pero ojo, eso no significa que puedas hacer lo que quieras con ellos. Entonces también tienen que entender cuál es la postura. Y eso es algo Exactamente, que ya tiene que empezar a cambiar, ¿vale? exactamente. Eso por ahí. Hay otras fórmulas o soluciones cuando no te quieren recoger el PIN parental, ¿no? Registrarlo en la Consejería de Educación, registrarlo en el registro de otro organismo oficial, mediante burofax, es decir, siempre de alguna forma que quede constancia de que eso se ha entregado, ¿vale? Que llegue a la administración. Exactamente. Y después en el caso, como por ejemplo pasó con el caso este de Sedra, ¿no? El año pasado y demás, que aparte de tener allí un PIN parental, le dan la charla o le pretenda la charla, en fin, pues siempre trabajamos y colaboramos, ¿no? Con abogados cristianos, con plataformas que sin ánimo de lucro, que lo que hacen es apoyarnos para que realmente los padres puedan velar por sus hijos y esos niños no queden en manos del Estado. Eso no puede Exacto. ser. Los hijos son de los padres. Eso está clarísimo. Entonces, claro, todo esto está muy bien explicado en el vídeo de Salvador Martín. ¿No es verdad? Que Muy bien, lanzamos, muy bien. Pedro, y que está muy Lo bien, ¿no vamos es verdad? a ver al final de este encuentro, lo vamos a Exacto. repasar todo esto. Me gustaría en el Eh, tema del PIN, me sí, gustaría añadir Sí. un par de cosas. Una, si se va a presentar en el centro, hay que dejar muy claro que ese PIN no va ni en contra del director, ni en contra del centro, ni en contra de los profesores. Ujú. Que estamos muy contentos con todos ellos, pero que estamos ejerciendo un derecho y que de ninguna manera se lo tomen como nada que vaya contra ellos. Eso, un punto. Otra de las cosas que también es interesante, te lo tienen que sellar efectivamente, porque además los centros educativos son un registro, digamos, una sí, terminal sí, de la como cualquier administración. otra Te lo tienen, oficina. pero en caso de que no, presentas el PIN parental en un expone solicita en uno de los lugares en los que se puede hacer. Pero cuando tengas el sello, es muy interesante que si puedes lo mandes a la Dirección Territorial Sí. de Educación. ¿Por qué? Porque en muchos casos eso se queda en el centro y la Dirección Territorial dice yo no he tenido ni una queja, ni un PIN parental, ningún padre ha pedido nada. Y no es cierto, porque el director o el centro se lo queda ahí y de ahí no sale y luego lo Y, cumplirá o no. Pero y no si no, tienen en información la cualquier caso, administración, la consejería o quien corresponda. en cualquier caso, que se hagan una foto, si es que quieren, con su PIN parental, que se hagan una foto y que nos lo manden una copia a plataformapinparental@gmail.com. Tan sencillo como eso. Porque es bueno, nosotros lo vamos a enviar y es bueno que se sepa. Si quieren salir del anonimato, pues se hagan una foto delante del colegio, delante de lo que sea, digan yo lo he presentado, tengamos conocimiento porque es bueno que se sepa, es bueno que nos animemos unos a otros a presentarlo. Es algo muy, muy, muy sencillo, tan sencillo como descargarse en nuestras redes sociales están. Y si no, también yo quería que tú hablaras brevemente de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento. Están saliendo plataformas también, Alexia, enséñanos, están saliendo muchas asociaciones que nos estamos rebelando los padres contra eso, no solo Actúa Familia, sino ECA también hay, ¿no? Está inspirada por Alicia Rubio y en fin, otras muchas, ¿no? ¿Qué, otras iniciativas políticas proponéis para luchar contra el adoctrinamiento ya para terminar? Vamos a ir recopilando. Eh, Alicia, Sadi, quizás. ¿Qué otras Bueno, a mí iniciativas me parece políticas magnífico. concretas? Sí, me parece magnífica la iniciativa del PIN parental, es algo que nombro bastante aquí en Estados Unidos como iniciativa, me parece muy efectivo y también me ha gustado muchísimo la iniciativa de que se proponga en vez de los fondos llegar a los colegios, que se administren estos cheques que se proponían hacia los padres y que los padres elijan los centros. Creo que esto Cheque haría que escolar. sí, los cheques escolares haría que se incentive muchísimo más la competencia sana en estos centros que están acostumbrados a simplemente por el hecho de ser públicos y recibir estos fondos
del gobierno, no cumplir con las expectativas de los padres o los valores que los padres quieren que sean implementados en el centro. Entonces, esa medida también me parece muy interesante para retomar un poco pues, esa competitividad sana entre los centros para ser mejores, para mejorar su oferta de educación. Y de resto, pues también llegar a los padres y que se impliquen más en la educación de sus hijos. Sabemos que muchas familias, por ejemplo, pues trabajan los dos, no tienen mucho tiempo de estar activamente requiriendo información para el centro, pero sí que hay organizaciones que representan a los padres en estos centros y también hay votaciones a nivel local, a nivel nacional, en las cuales se elige una persona que les represente, y en esa elección debemos ser muy cuidadosos de tener a una persona que pues cumpla sus propósitos y que nos represente a todos, a nuestros valores, y que nos haga llegar a esa información cuando a veces nosotros como padres no conseguimos estar tan al pendiente. Entonces ahí me parecen tres muy buenas ideas para comenzar: el PIN parental, quizás esos cheques escolares, y también pues tener a los padres más envueltos en los procesos de decisión de los centros. Exactamente, aquí tenemos los delegados, los padres delegados, tenemos los consejos escolares y las AMPA, asociaciones de padres y madres. ¿Alguna otra idea, Alicia, para despedir ya? Vamos terminando. No, nada, que creo que nuestros hijos son lo más importante que tenemos. Creo que hay que dejar muy claro que la educación no solo es un derecho nuestro, sino además un deber, y que nadie tiene por qué interferirse, y desde luego creo que vale la pena luchar por darles la mejor educación, la educación que consideramos que les va a hacer felices, que es que nadie, ni la administración, ni los políticos, ni los adoctrinadores quieren a nuestros hijos como los queremos nosotros. Y con esa idea es con la que tenemos que luchar. O sea, que nadie puede imponerte de ninguna manera un tipo de educación que tú consideras que no va a hacer feliz a tus hijos. O sea, que es nuestro derecho y es nuestro deber. Y es así. Y tenemos que dejarlo muy claro donde sea. En el caso, por ejemplo, de la educación sexual es importantísima para la felicidad de una persona. No se puede dejar en manos de cualquiera. Y hay que decirlo así: oiga, mire, yo es que estas cosas no las dejo en manos de cualquiera. Y esos cualquiera son la gente que entra en las aulas a contar cosas. O sea, dejarlo muy claro, con todo desprecio. Mire, usted para mí es cualquiera, no sé quién es usted, ni qué piensa usted, cómo comprenderá cosas tan sensibles y tan importantes para la felicidad de mi hijo. No la voy a dejar en manos de usted, y téngalo muy claro. Y así tenemos que, es decir, esa tiene que ser la idea. Exactamente. Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más, si no, con esa idea terminamos, que es importantísima, que es con la primera que empezamos. A mis hijos los educo yo, exactamente, y no cualquiera. Vamos a quedarnos con eso. Vamos a animar a todos los padres que están viendo esto a que presenten el PIN parental, a que se asocien, a que participen, a que estén muy atentos a cualquier adoctrinamiento, como ha hecho esta amiga nuestra, Oksana, y nos ha contado con su hijo, y que lo digan, lo cuente, acudan y realmente pongamos pie en pared, porque esto tiene que cambiar. La batalla por la educación la tienen que ganar los padres, porque entonces ganarán los hijos y ganaremos todos. Muy bien, dentro de 14 días estaremos otra vez con un tema interesantísimo y espero que ya esté nuestra imprescindible Marianita con nosotros. Muchísimas gracias, Alicia. Sabemos el tiempo que nos dedica a todas tus ocupaciones como diputada en la Asamblea de Madrid. Gracias, Sadi, que te has incorporado ahí desde Texas, Estados Unidos, ¿no? Y todo lo que haces también desde Actúa Hispanidad. Y Irene, bueno, a ti tú eres de la casa y todos sois de la casa, porque realmente ha sido un ratito muy bueno, donde yo creo que hemos expresado algunas ideas. Muy bien, hasta dentro de 14 días, amigos. Adiós. Adiós. Van a adoctrinarlo en el colegio y educarlo sexualmente con ideas perversas. Queridos actuantes, comienza el curso y a tu hijo van a adoctrinarlo en el colegio. Van a manipular su mente y educarlo sexualmente con ideas extrañas y perversas. Pero a mis hijos los educo yo, en materia sexual y moral. Por eso, desde Actúa Familia y la plataforma PIN Parental, te explicamos en qué consiste este PIN parental. La única arma que tenemos los padres para defendernos de los lobbies
LGTB, estos que entran en el cole de todos nuestros hijos. El PIN parental es imprescindible como herramienta contra las charlas y talleres afectivos sexuales basados en ideología de género, que se están impartiendo en la mayoría de los colegios públicos y concertados de nuestro país. Y lo voy a decir alto y claro, este tipo de charlas son una puerta abierta hacia el abuso sexual infantil. Los padres estamos para educar y transmitir principios y valores. La escuela está para formar académicamente y reforzar la educación de los padres. El PIN parental es un documento de información y consentimiento argumentado jurídicamente, en el que comunicamos al centro escolar en el que estudian nuestros hijos que queremos como padres que se nos avise, informe detalladamente y se nos pida autorización para que reciban cualquier taller, actividad, charla o similar que afecte directamente a su moral en cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva, los diferentes modelos de familia, etc. El PIN parental está fundamentado en el derecho que tenemos como padres a que nuestros hijos reciban una educación basada en nuestros principios morales y religiosos, derecho que deja muy claro la Constitución española en sus artículos 16.1 y 27.3. En la secretaría del centro escolar donde estudia vuestro hijo, y si tenéis más de uno cursando sus estudios en ese mismo centro, debéis de llevar un PIN parental por cada hijo. No olvidéis que cada año o curso escolar debéis de realizar la misma acción. El PIN parental debéis de llevarlo personalmente, por duplicado y firmado, y la secretaria o director del colegio que os lo reciba tiene la obligación de devolvéroslo sellado o firmado. Recordad que es la única prueba que tenéis ante la Inspección de Educación o incluso el juzgado si realizaseis una reclamación o demanda. Tenéis que estar preparados y conocer bien vuestros derechos, porque os podéis encontrar con una respuesta negativa del centro escolar a registraros y sellaros el PIN parental. Os pongo algunos ejemplos de las respuestas que muchos padres nos han denunciado recibir por parte de la dirección del centro. No tengo ninguna obligación de registrarte y sellarte este documento. Puedes estar tranquilo, en este colegio no impartimos charlas de este tipo. Tengo que consultar con la Consejería de Educación esto del PIN parental. El PIN parental no es legal. Ahora no hay nadie que pueda sellártelo, vuelve otro día. Todos estos argumentos están vulnerando una obligación que tiene el centro escolar de registrar y sellar cualquier tipo de documento que presente un ciudadano en relación al mismo. Es más, el director o secretaria que se niega a registraros y devolveros sellado el PIN parental pudiera estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 de nuestro Código Penal. La dirección del colegio no está para argumentar sobre el contenido de ningún documento presentado. Su función administrativa es registrarlo y sellarlo. El artículo 29 de la Constitución española deja claro que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva por escrito en la forma y con los efectos que determina la ley. Igualmente, el artículo 13 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo de las administraciones públicas deja muy claro ese derecho. Comunica a la persona de secretaría que está negándose a registrarte y sellarte el PIN parental que no está cumpliendo con la ley de procedimiento administrativo, que vas a presentarlo por otros medios legales y que vas a poner una queja en la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma contra el centro escolar por no respetar tus derechos. A continuación, tienes varias alternativas para que tenga validez legal administrativa y se considere presentado. La primera, y que creo mejor, es entregar el PIN parental en el registro de la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma. Con toda seguridad no te van a poner ninguna objeción. Te recuerdo que debes de llevarlo por duplicado para que te lleves la copia sellada por el organismo oficial. La segunda alternativa es llevarlo al registro de otro organismo oficial, la delegación del gobierno de tu comunidad autónoma. Si vives en una con varias provincias, debes de acudir a la subdelegación del gobierno de tu provincia. La tercera y última alternativa no es gratuita. Dirígete a una oficina de correos y remite el PIN parental mediante burofax al centro escolar.
En cualquiera de las tres opciones que tomes, te aconsejo encarecidamente que a continuación te dirijas a la Consejería de Educación y pongas una queja por escrito, denunciando que el centro educativo se ha negado a recogerte y sellarte un documento que intentabas presentar como padres de un alumno. Trabajamos y colaboramos con entidades como Abogados Cristianos que te proporcionarán asesoramiento y asistencia jurídica sin ánimo de lucro. No dudes ni temas defender tus derechos y los de tus hijos de esta lacra llamada educación afectivo-sexual, basada en ideología de género. Te dejo algunos de los contenidos con los que adoctrinan a nuestros hijos para que puedas comprobar que este tipo de charlas son una puerta abierta al abuso sexual infantil y que atentan contra los niños. Todos los niños y niñas de Getafe, todos los adolescentes, todos los jóvenes y las jóvenes de nuestro municipio tengan relaciones sexuales